Estamos aquí esta noche con el Dr. Michael Humor. Dr. Humanos, profesor de filosofía en la Universidad de Colorado en Boulder. Defensor de la intuición ética, ISM, y el año pasado presentó esto al mundo anarcocapitalista en un libro titulado El problema de la autoridad política, que ha sido una especie de trayectoria en algunos de nuestros círculos durante el último año, más o menos. Supongo que casi 2 años, ha sido más largo de lo que pensaba, pero de todos modos esta noche él va a hablar sobre la ética de la defensa legal injusta, en caso de que seas un idiota como abogado, y yo hablaría como alguien que si tienes capacitación legal, deberías representar a alguien que sabes que es culpable. Entonces él hablará sobre eso y, sin más preámbulos, te lo agradeceré. Sí, así que la ética de la defensa legal injusta. Así que puedes ver mi pequeña imagen de la defensa legal injusta en la esquina. Ahí está Yanni Cochran probándose el guante, así que empiezo con este escenario y esto debería plantear un problema ético. Supongamos que tienes un amigo que es un asesino en serie. Tu amigo te confiesa esto un día y te pide que lo mantengas en secreto para darle consejos sobre cómo puede evadir a la policía y evitar ser castigado por sus crímenes, ¿qué debería hacer ahora? Supongamos que decide ayudar a sus amigos a salirse con la suya. ¿Cuál sería la evaluación moral de esto? Y supongo que cualquier una persona normal diría, bueno, esto estaría extremadamente mal, estaría terriblemente mal, tal vez no sea tan malo como asesinar personas, pero en realidad no es mucho mejor porque, al ayudar a esta persona a salirse con la suya, corres la posibilidad de que él asesine más personas en el futuro. Aquí hay una pregunta, ¿por qué importa si el pin que está ayudando al asesino es un abogado? A primera vista, podría parecer que el abogado está haciendo lo mismo que el amigo en este ejemplo y, por lo tanto, usted podría me pregunto por qué la acción de los abogados no está terriblemente equivocada. Cuando un abogado intenta permitir que un criminal se salga con la suya con estos crímenes, ahora, solo como trasfondo. Estos son algunos términos que estoy usando, por lo que la defensa injusta busca un resultado legal que usted conoce. Ser injusto ahora, un ejemplo de eso es tratar de ayudar a que un asesino sea absuelto, pero puede haber otros casos, por lo que podría ser un caso civil, en el que se presenta una demanda en la que se cree que el demandante está equivocado o podría ya sea que se esté defendiendo de una demanda en la que cree que el demandante tiene razón o también podría ser un fiscal que está procesando a alguien por algo por lo que no debería ser procesado. Así que de cualquier manera los abogados frecuentemente abogan por resultados que parecería injusto ahora, la opinión estándar en la profesión jurídica es que es permisible o quizás incluso obligatorio que un abogado participe en esta defensa injusta si es en el mejor interés de su cliente, por lo que me refiero a esta opinión como la defensa del para quizás las razones obvias estén bien, pero también hay un principio moral que creo que es plausible, al menos prima facie, que está mal causar o permitir la injusticia, por lo que obviamente existe una tensión entre el deber de la justicia, el deber de no causar o permitir la injusticia, y la posición de defensa del y entonces eso crea el problema filosófico del que quiero hablar ahora. Entonces esto es una expresión de la visión de la defensa del Esta es la opinión del tribunal en el caso de Estados Unidos versus Wade en 1967. El juez escribió que el abogado defensor no tiene obligación de determinar o presentar la verdad, debe serlo y está interesado en evitarla condena de un inocente, pero en ausencia de una declaración voluntaria de culpabilidad, también insistimos en que defienda a su cliente, ya sea inocente o culpable. El Estado tiene la obligación de presentar el abogado defensor que necesita estar presente. Nada, incluso si sabe cuál es la verdad, no necesita proporcionar ningún testigo a la policía ni revelar ninguna confidencia de su cliente ni proporcionar ninguna otra información para ayudar al
caso de la fiscalía sí puede confundir a un testigo, incluso si es veraz, o hacerlo comparecer ante una desventaja insegura o indecisa. ¿Cuál será su curso normal en este momento? Supongo que en esta última oración el juez está sugiriendo, cuando dice que será un curso normal, que sería un curso de acción apropiado y moralmente aceptable. Entonces, ¿por qué debería creemos en esta posición? A primera vista, parece que hay una razón obvia por la que no deberías comportarte de esa manera, es decir, que puedes estar causando que ocurra una injusticia. Voy a hablar sobre las razones que la gente ofrece para esta posición para la defensa del __. Posición primero: se dice con frecuencia que el abogado en este caso simplemente está haciendo su trabajo. Es solo trabajo del abogado defender a su cliente correctamente e incluso si los intereses del cliente son injustos, sigue siendo su trabajo perseguir esos intereses. Ahora mi respuesta a esto es que si una acción es normalmente moralmente incorrecta, la introducción de oportunidades de empleo para las personas que no deben tomar esa acción no convierte en moral una acción que de otro modo sería inmoral. Así que aquí hay otro ejemplo que es análogo. Creo que supongamos que hay un sicario y estás preguntando, ¿sabes por qué estás asesinando gente? Y el hitman dice, bueno, es solo mi trabajo, así que es cierto que si no estás dispuesto a cometer un asesinato, entonces no tienes por qué ser un asesino y, sin embargo, el trabajo de un asesino es cometer un asesinato. Eso no explica en absoluto por qué está permitido que un asesino asesine personas. De hecho, no está permitido. De manera similar, puede ser cierto que si no estás dispuesto a participar en una defensa injusta, entonces no tienes por qué ser abogado, pero eso no sirve de nada en absoluto para explicar por qué sería permisible simplemente la promoción. Bueno, aquí hay una segunda cosa que a veces se dice que bueno, mira, tenemos un buen sistema de justicia penal, un buen sistema de justicia en general, y si todos desempeñan el papel que se les asigna en el sistema, entonces se producirá el proceso correcto. Resultado: siempre que el fiscal y el abogado defensor hagan lo mejor que puedan de acuerdo con los roles que se les han asignado, la justicia prevalecerá en este momento. Esto podría ser cierto en la mayoría de los casos. Deberíamos esperar, pero debemos asumir que eso siempre será así. Lo cierto es simplemente una fe injustificada en el sistema. Hay muchas razones por las que el sistema puede fallar y usted puede obtener un resultado injusto. Por ejemplo, podría ser que usted tenga información que la otra parte no tiene. Por ejemplo, el abogado defensor podría conocer hechos que el fiscal desconoce y que establecieron la culpabilidad del acusado. Las personas pueden verse afectadas por emociones y prejuicios. Las personas del jurado o el juez podrían verse afectadas por prejuicios. Un abogado podría simplemente ser más hábil que el otro abogado, y simplemente podría haber fallas en el sistema legal y, por lo tanto, hay muchas razones por las cuales puede haber injusticia incluso si usted desempeña el papel que se le asigna en el sistema, y con frecuencia se puede justificar que crea que tal injusticia está a punto de ocurrir si emprende acciones injustas. Muy bien, entonces una tercera cosa que se dice comúnmente, esta podría ser la explicación favorita para la abogacía del __. A veces se piensa que la forma en que debes comportarte no está determinada por lo que producirá las mejores consecuencias en el caso individual en el que te encuentres, sino más bien por lo que las reglas producirían las mejores consecuencias si se siguieran en general, por lo que se debe tratar de descubrir qué reglas producen las mejores consecuencias y luego se debe actuar de acuerdo con esas reglas. Incluso en los casos individuales en los que actuar de acuerdo con las reglas no produce las mejores consecuencias. Las mejores consecuencias están bien y luego a veces se sugiere que si todos aceptan la abogacía del __, y todos actúan de acuerdo con esta regla, entonces habrá mejores consecuencias en el sistema de justicia en su conjunto, y eso podría ser cierto incluso si en algunos casos individuales produce consecuencias indeseables. Está bien, entonces la conclusión es que usted debe aceptar la defensa del __, y debe participar en una defensa injusta cuando así lo requiera su papel en el
Sistema. Entonces, ¿qué pienso sobre esto? Lo primero que debo señalar es que la moral asumida, la teoría aquí del consecuencialismo de reglas es muy controvertida. Esto está muy lejos de ser una doctrina aceptada. En la ética, hay algunas personas que comparten este punto de vista. Hay muchas personas que rechazan este punto de vista. A primera vista no está claro por qué. Debería importarle cuáles son los resultados de todos. Seguir una regla determinada, dado que no se puede hacer que todos sigan esa regla en general, solo se puede hacer que se siga la regla en este momento. También hay un argumento en la literatura que realmente gobierna. El consecuencialismo colapsa en consecuencialismo de actos y permite que las reglas contengan excepciones, entonces siempre puede agregar excepciones para cada caso en el que la regla en realidad no produce las mejores consecuencias. Puede tener una excepción que diga que no tiene que seguir las reglas en ese caso. Si permites tales excepciones, entonces en realidad el consecuencialismo de regla simplemente se convierte en consecuencialismo de acto, y entonces el resultado es que simplemente haces lo que produce las mejores consecuencias en el caso individual. Si no permites excepciones, entonces creo que simplemente tienes una teoría moral absurda, por lo que, por ejemplo, es completamente inverosímil sostener que nadie debería matar a nadie. Lo que podría ser plausible es que no se debe matar a nadie excepto en defensa propia o en defensa de un tercero inocente, o si la persona está siendo castigada por un delito muy grave por el cual fueron debidamente condenados, etc. Por lo que parece que hay que permitir algunas excepciones, y si permite que haya tantas excepciones como desee, entonces el consecuencialismo simplemente se convertirá en consecuencialismo. Finalmente, el consecuencialismo mundial podría tener implicaciones absurdas para, por ejemplo, podría implicar que es moralmente incorrecto ser profesor de filosofía, porque si todos siguieran la regla todo el tiempo para convertirse en profesores de filosofía, tendría consecuencias terribles. Bueno, lo segundo que hay que decir es que incluso si aceptas el consecuencialismo de las reglas, todavía no está del todo claro por qué deberíamos. Creo que sería malo si todos buscaran justicia en el sistema judicial, porque habría mejores consecuencias si la gente siguiera la regla de perseguir siempre los intereses de su cliente en lugar de seguir la regla de buscar siempre la justicia. Ahora podría pensar que tal vez la preocupación sea, bueno, mire, si todo el mundo siempre busca la justicia, más personas serán condenadas. Hay muchos acusados culpables que quieren declararse inocentes ahora. Si estos acusados son realmente culpables, entonces el resultado será que los condenarán porque su abogado defensor no está dispuesto a participar. Una declaración de no culpabilidad es el resultado correcto y no sería un mal resultado, ya que queremos que los culpables sean condenados, así que supongo que la preocupación debería ser que haya algunas personas inocentes que serán condenadas erróneamente como resultado de que todos busquen justicia. Bueno, ahora la idea podría ser que hay algunas personas inocentes que parecen culpables, y luego los abogados defensores no estarán dispuestos a representar a esas personas y luego serán condenadas, pero esto me parece una preocupación un poco exagerada, principalmente porque los abogados defensores tienden a estar fuertemente sesgados a favor de los acusados, así que creo que si tienes un acusado para quien ningún abogado defensor cree que hay una duda razonable sobre si esa persona es culpable, creo que ese hecho por sí solo es bastante cercano a una prueba de que la persona es culpable. Ahora, obviamente nuestra preocupación y la del sistema de justicia no puede ser que ninguna persona inocente sea condenada, porque si ese es su objetivo, hay que desmantelar completamente todo el sistema, porque no hay manera de tener un sistema de justicia penal en el que nunca se condena a personas inocentes siempre que alguien que haya sido condenado a veces se condene a personas inocentes, por lo que el objetivo tendría que ser reducir la probabilidad de que una persona inocente sea condenada. Está bien, pero si aceptamos que está bien condenar a una persona cuando el jurado juzga que su culpabilidad fue probada,
Más allá de toda duda razonable, también debería estar bien que una persona sea condenada como resultado del hecho de que ningún abogado defensor piensa que hay una duda razonable sobre si es culpable o no. Bueno, entonces, tercero, la preocupación que podría tener es que tal vez haya algunos culpables que deberían ser castigados, pero incluso si usted es culpable todavía tiene algunos derechos, por lo que es posible que el Estado viole los derechos de una persona culpable, por ejemplo, castigándola excesivamente o así que castigarlos más de lo que merecen o darles un tipo de castigo que sea inapropiado. Incluso si una persona es culpable puede requerir representación legal para proteger sus derechos legítimos. Está bien, y ahora aquí está la respuesta a esta preocupación. No lo haré diciendo que no es ético que un abogado defensor represente a una persona que cree que es culpable. Estoy diciendo que no es ético que un abogado defensor o cualquier abogado abogue por la injusticia, abogue por algo que él mismo considera injusto, por lo que no es poco ético intentar defender los derechos legítimos de un acusado, ya sea que ese acusado sea culpable o no. Está bien, así que no estoy diciendo que haya que hacerlo, que los abogados no deben representar a nadie que sea culpable en absoluto, pueden representar a una parte culpable e intentar evitarlo. Que una persona sea excesivamente castigada, por ejemplo, vale. Ahora, ¿cuáles son los argumentos contra la defensa injusta? Entonces, el primer argumento que ya he sugerido es bastante sencillo. A primera vista, parece que prima facie está mal perseguir conscientemente la injusticia, que se ilustra en el ejemplo que tuve al principio. Si tienes un amigo y sabes que ese amigo es un asesino en serie, sabes que te acaba de confesar que ha matado a varias personas, sería moralmente incorrecto que te sentaras y no hicieras nada al respecto. Sería aún peor para usted ayudar activamente a la persona a salirse con la suya por un delito, y la razón es que está provocando un resultado injusto. Una persona culpable no es castigada y, por supuesto, probablemente se cometan más delitos. Va a ocurrir en el futuro. Así que a primera vista pensarías que está mal intentar deliberadamente lograr un resultado que crees que es injusto. Es realmente difícil ver cómo este no podría ser el caso. Me sentiría muy esforzado por hacerlo. Que alguien diga ahora que el hecho de que un resultado sea injusto no es razón para no buscarlo. Y parece que no hay circunstancias especiales que anulen esta incorrección prima facie en el caso de un abogado que representa a un cliente, y la razón por la que digo eso es debido a los argumentos que acabo de dar anteriormente. Las cosas que se dicen comúnmente para defender la defensa del __ no parecen muy buenos argumentos, por lo que la conclusión es que la defensa legal injusta es moralmente incorrecta. Y ahora tengo un segundo argumento en contra de la defensa injusta. Segundo argumento. La primera premisa aquí es algo que ya está ampliamente aceptado en la ética jurídica convencional. Está ampliamente aceptado que es moralmente incorrecto que un abogado mienta explícitamente en el tribunal o mienta ante el tribunal. Está mal sobornar el perjurio. En otras palabras, se considera moralmente incorrecto para un abogado para obtener de un testigo perjurio que el abogado, sabe que es falso, ¿cierto? Si cree que alguien va a mentir en respuesta a una pregunta en particular, se supone que no debe hacer esa pregunta. También se considera poco ético que un abogado presente evidencia falsificada. Entonces, si sabe que su cliente ha presentado alguna evidencia, diga que el cliente ha presentado un documento que es evidencia falsificada. Dice ser un documento creado por otra persona, pero en realidad sabe que es una falsificación que fue producida por su cliente. Se considera poco ético presentar esa evidencia, así que quiero decir que esto ya es ampliamente aceptado. No es solo algo que estoy diciendo, es algo que se acepta en la profesión jurídica, pero me parece que la práctica de la defensa injusta en general no lo es moralmente superior a mentir, sobornar el perjurio o introducir pruebas falsificadas. Está bien, entonces piensen en por qué pensamos que está mal que el abogado mienta o soborne el perjurio o introduzca pruebas falsificadas. Bueno, en primer lugar,
Normalmente es incorrecto en general decir mentiras, pero es particularmente incorrecto en contexto legal porque es una mentira que va a socavar la capacidad del tribunal para satisfacer su función de determinar la verdad para que se pueda hacer justicia, por lo que es particularmente grave mentirle al tribunal porque impide que el tribunal haga justicia como se supone que está bien, así que si eso está mal, si es por eso que está mal que un abogado mienta al tribunal, ¿cómo sería mejor para un abogado defender abiertamente un resultado que sabe que es injusto? Parece que así es la razón. La razón por la que mentirle al tribunal está mal es que tiende a provocar un determinado resultado, por lo que debe estar mal intentar deliberadamente y explícitamente lograr ese resultado. Y la otra cosa que se puede decir es que, en realidad, la defensa injusta es mentir, por lo que se considera incorrecta que un abogado mienta sobre un hecho objetivo, pero cuando usted se involucra en una defensa injusta, está intentando intencionalmente engañar al tribunal sobre cómo se debe decidir el caso. El tribunal está intentando dar la resolución correcta al caso. Si usted, al participar en una defensa injusta, estás tratando de engañarlos sobre cuál es la resolución correcta del caso, y el punto central de por qué no deberías mentir sobre cuestiones fácticas es que engañaría al tribunal sobre cómo deberían resolver el caso para que debe estar mal engañarlos deliberadamente sobre cómo deben resolver el caso. Bueno, entonces parece que la defensa legal injusta está mal. Bueno, esto es algo que ya dije. Este punto es un punto que quería mencionar. No es solo eso. Mentirle explícitamente a la gente está mal, engañar intencionalmente a la gente también está mal, así que aquí hay un ejemplo que tengo. Digamos que soy profesor, digamos que me pidieron que escribiera una carta para la revisión de la titularidad de alguien, por lo que hay otro profesor que está siendo revisado para que me concedieran la titularidad, y se supone que debo escribir una carta sobre esta persona, y digamos que escribo en mi carta: el profesor X es un borracho y con frecuencia viene borracho a clase, así que no deberías ir a Kenia. Supongo que de hecho eso es falso y sé que es falso, así que obviamente estaría mal que yo hiciera esto. Ahora imagina un caso ligeramente diferente. En lugar de algo en el que escribo una carta y digo que el problema con la bebida del profesor X no es una buena razón para negarlo su titularidad porque viene a clase sobrio al menos el 80% del tiempo, así que ese es mi comentario, y supongamos que, de hecho, eso es literalmente cierto porque el profesor actúa en realidad no tiene ningún problema con la bebida y en realidad está sobrio o 100% del tiempo. Entonces lo que dije es literalmente cierto. Es cierto que su problema con la bebida no es una razón para negarle el puesto porque no tiene un problema con la bebida, y es cierto que está sobrio al menos el 80% del tiempo porque está sobrio el 100% del tiempo, pero obviamente estaría mal que yo escribiera eso en la carta correcta. Sería moralmente incorrecto porque estoy engañando intencionalmente a la gente a pesar de que lo que dije era literalmente cierto, así que el tipo de cosas que haría un abogado para intentar lograr un resultado injusto, tal vez no esté mintiendo de plano, pero estaría intentando engañar a la gente, así que en mi ejemplo de escribir esta carta sobre el profesor X, estoy intentando inducir que el lector de la carta haga inferencias erróneas, y ese es exactamente el tipo de cosas que el abogado estaría haciendo, así que, en términos generales, no es moralmente superior inducir intencionalmente a las personas a hacer inferencias falsas que simplemente decir algo falso. Está bien, y no solo la defensa es engaño en la búsqueda de la injusticia en particular, lo que lo hace peor que la mayoría de los engaños. Bueno, ahora voy a hablar sobre algunas
Implicaciones de este punto de vista. En la esquina hay una foto de Jack Kevorkian, quien fue absuelto 2 veces de los cargos de suicidio asistido. De hecho, yo piénselo 3 veces y quedó claro que lo había hecho. En realidad había ayudado a personas a suicidarse, pero fue absuelto 3 veces. Probablemente porque el jurado simpatizó con su causa. Bueno, entonces, según mi opinión, está mal defender a alguien que aparentemente lo está haciendo culpable. No necesariamente. Primero, como mencioné anteriormente, los clientes culpables tienen derechos e intereses legítimos que no es injusto defender. Segundo, hay algunas leyes que en realidad son injustas y es por eso que menciono el caso de Kevorkian. La ley contra el suicidio asistido estaba en vigor. El hecho de intentar que Kevorkian fuera absuelto de ese cargo no fue una defensa injusta que habría sido una defensa justa porque para él ser condenado fue injusto porque la ley en sí era injusta. Además, hay algunos castigos que son simplemente excesivos, incluso si piensas que la ley no es injusta per se. Así que incluso si crees que está bien prohibir las drogas, por ejemplo, muchos de los castigos que la gente impone por el consumo de drogas siguen siendo excesivos, así que sí. ¿Crees que condenar a alguien por un delito del que es culpable va a resultar en que sean castigados más de lo que merecen? Podría ser que el castigo excesivo sea mayor para la injusticia que el hecho de que la persona no sea castigada en absoluto, si se piensa que intentar que la persona sea absuelta no sería una defensa injusta que en realidad estar perfectamente en lo cierto, así que esto es para aclarar lo que soy y terminar sin decir lo correcto. No estoy diciendo que siempre esté mal defender a personas que son culpables de violar la ley. Solo digo que está mal intentar provocar injusticia. Bueno. Segunda pregunta, si es así, si un abogado tiene la política de nunca defender resultados injustos, tiene que revelar eso a sus clientes. Y yo diría aquí que la respuesta es sí, así que si usted es un abogado, debería hacerlo. Dígales a sus clientes al principio que se negará a defender cualquier posición que usted mismo considere injusta. Es cierto que eso podría resultar en la pérdida de la mayoría de sus clientes. En el caso de los abogados defensores penales, la gran mayoría de sus clientes, de hecho, son culpables y muchos de ellos probablemente quieran que los ayudes a tratar de evadir la justicia para que puedan dejar de ir con otro cliente. Lo sé. ¿Por qué digo que el abogado tendría el deber de revelar su política, aunque esté mal? Abogar por resultados injustos también está mal. Defraudar a sus clientes y, básicamente, la posición de defensa del __ está tan extendida que es tan conocida en nuestra sociedad que esto es lo que los abogados piensan que su trabajo es, que cualquier cliente va a asumir que esa es su opinión como bueno, a menos que les digas lo contrario. Si aceptas a un cliente, estás prácticamente insinuando falsamente al cliente que defenderás sus intereses independientemente de si son justos o injustos, porque esa es simplemente la comprensión en nuestra sociedad de lo que los abogados hacen bien, así que aunque sería correcto tratar de que una persona culpable sea castigada justamente, no sería correcto tomar su dinero bajo condiciones falsas. Finge estar bien, entonces eso es lo que acabo de decir. ¿Qué pasa con esto? Muchos abogados tienen la práctica de intentar evitar saber que su cliente es culpable para poder defenderlo. Los clientes citan con buena conciencia, por lo que los abogados a menudo intentarán desalentarlo, que el cliente confiese o diga algo incriminatorio, porque eso incomodará al abogado y tal vez impedirá que el abogado haga una defensa lo más efectiva posible porque no se le permite mentir explícitamente. Entonces, ¿qué pensamos sobre esta política? ¿Es moral? Está permitido simplemente intentar evitar saber si su cliente es culpable o no, así que creo que la respuesta es
No. En realidad, esto solo empeora el problema. Digamos que estoy conduciendo por la calle y estoy a punto de girar en 2 Mapleton Avenue y me preocupa que pueda haber algunos niños jugando en la calle. Sí. Hay algunos niños jugando en la calle, tendría que parar para evitar atropellarlos y no quiero parar, solo quiero poder seguir conduciendo, pero sería moralmente incorrecto para mí conducir entre los niños, así que lo que hago es cerrar los ojos cuando giro en la esquina, así que no sabré si hay niños jugando en la calle. Bueno, ahora he evitado la culpa. Obviamente, no está bien si resulta que hay algunos niños jugando en la calle y los atropello como resultado de ese hecho. Que no pude verlos porque cerré los ojos, seré el culpable de sus muertes. Está bien, entonces esto es lo que hace el abogado si trata de evitar descubrir si su cliente es culpable de hecho. Si usted sabe que estás a punto de hacer algo que podría tener consecuencias terribles, es inadmisible tratar de evitar descubrir si tendremos esas consecuencias. De hecho, normalmente estás obligado a intentar averiguar positivamente si tiene esas consecuencias, así que estaría obligado a saber mirar para asegurarse de que no haya niños jugando en la calle. De manera similar, parece que el abogado tendría la obligación de intentar averiguar cuál sería el resultado justo, por ejemplo, si es un defensor abogado para averiguar si su cliente es culpable o no. Ahora hay un límite en cuanto a lo que puede esperar que hagan las personas, pero sabe que en el caso de los niños jugando en la calle, como mínimo, puede esperar que el conductor mire y vea, por lo que usted podría pensar que el abogado debería, como mínimo, preguntarle al cliente si es culpable. Ciertamente, no debería tratar de disuadir al cliente de confesar. Bueno, una cosa que no he enfatizado todavía, por lo que la mayor parte de esta discusión está redactada como si estamos hablando de un abogado defensor que defiende a un cliente culpable, y esa es probablemente la mayoría de los casos de defensa injusta, porque la gran mayoría de las personas que son juzgadas son culpables, pero esta lección también se aplica a los fiscales. La defensa injusta ciertamente puede sucederle a los fiscales, tanto como para los abogados defensores y, de hecho, podría ser un problema más serio, por lo que la imagen en la esquina es Mike Nifang. Él era el fiscal en el caso de Duke Lacrosse y se metió en problemas básicamente porque aparentemente estaba procesando deliberadamente a personas inocentes. Así que, con suerte, continuaré mi presentación sobre donde la dejé antes de que me cortaran. Estaba hablando de cómo los fiscales pueden participar en una defensa injusta y, por lo tanto, hay 3 formas en las que un castigo puede ser injusto, es decir, si el acusado en realidad no hizo lo que se le acusa o hizo lo que se le acusa, pero no está mal y por lo tanto no debe ser castigado, o hizo algo y está mal, pero el castigo que recibirá si es condenado es más de lo que merece, por lo que podría ser un castigo desproporcionado. Un ejemplo es que a veces, según estas leyes de 3 strikes, alguien puede recibir un castigo extremadamente severo. Así que digamos que eres condenado por tu tercer delito de drogas y vas a prisión durante 20 años, e incluso las personas que piensan que la prohibición de las drogas está bien probablemente estarían de acuerdo en que se trata de un castigo desproporcionado, por lo que sería injusto y moralmente incorrecto que un fiscal intentara castigar a alguien de esta manera ahora mismo, como dije. El primero de ellos, tratar de castigar a alguien que es inocente en términos generales. Generalmente se condena, pero cualquier tipo de castigo injusto, intentar obtener cualquier tipo de castigo injusto es una especie de defensa injusta e injusta. Alguien que es castigado por una acción que no es incorrecta es igualmente injusto. ¿Cómo ser castigados por una acción que no realizaron, por lo que no está claro por qué se consideraría moralmente aceptable defender un tipo de castigo pero no
Aceptable defender el otro tipo, entonces, si acepta que está mal. Intentar castigar a las personas que son objetivamente inocentes, también deberías equivocarte al intentar castigar a las personas por cosas que no son moralmente incorrectas. Y quiero enfatizar el punto de que la defensa injusta por parte de los fiscales es en realidad mucho peor que la defensa injusta por parte de los abogados defensores. La razón de esto es que creo que es mucho peor porque es mucho peor castigar a alguien incorrectamente que simplemente no castigar a alguien. Justamente mi castigo injusto es peor que la mera ausencia de un castigo justo. Y típicamente pensamos que es mucho, es por eso que tenemos una carga de la prueba en los juicios penales y tratamos de hacer que sea muy difícil que personas inocentes sean condenadas. Bueno, ahora otra cuestión. ¿Cuál sería mi opinión sobre las cuestiones de política pública? Entonces, sí creo que la defensa injusta es moralmente incorrecta. Creo que debería estar prohibido legalmente allí. La respuesta es no. No estoy abordando una pregunta legal sobre lo que debería o no debería ser legal. Solo estoy abordando una pregunta moral. La pregunta es si usted es abogado. ¿Cuán moralmente debes comportarte? La razón por la que no creo que deba prescribirse legalmente es que incluso si piensas que alguien es inocente, todavía puedes pensar que el Estado juzgará a esa persona como culpable y, por lo tanto, un abogado que defiende a un cliente que el abogado que cree que es inocente correría un riesgo si defender a los culpables fuera ilegal. El abogado correría el riesgo de ser castigado, porque el Estado no estará de acuerdo con él sobre quién es culpable, incluso si la regla simplemente dijera, bueno, puedes hacerlo. Si no defiendes a personas que tú mismo sabes que son inocentes, un abogado aún podría dudar de si el Estado va a afirmar que el abogado sabía que el cliente era culpable, por lo que podría ser que incluso si crees que la persona es inocente, aún podrías preocuparte de que el Estado podría afirmar que usted sabía que él era culpable y por lo tanto podría ser procesado y no queremos que los abogados tengan que preocuparse por eso, no queremos que se les disuada de defender a las personas que creen que son inocentes, entonces es por eso que realmente no debería haber una ley contra esto, así que ahora. Reflexiones finales, me parece que la carga de la prueba recae en los abogados del las personas que piensan que está bien abogar por un resultado injusto. Deberían dar alguna razón por la que está bien porque, a primera vista, normalmente está mal perseguir activamente la injusticia. Y resulta que cuando se analizan los argumentos que se dan sobre por qué está bien o incluso deseable que un abogado defienda las causas injustas resultados cliente, resulta que, aunque esos argumentos son sorprendentemente débiles ahora, ¿por qué la profesión jurídica acepta este punto de vista? Bueno, aquí hay una hipótesis, podría ser porque es de interés para la profesión jurídica, así que escuche algunas, ya. Sabes, solo notas sobre lo que se considera ético según la Asociación de Abogados de Estados Unidos, por lo que tienen un documento llamado Reglas Modelo de Conducta Profesional. Esto se produce para que la Asociación de Abogados de Estados Unidos sea la gran asociación profesional de abogados y, según ellos, se considera poco ético violar la confidencialidad entre abogado y cliente, incluso si eso fuera necesario para evitar que un criminal violento quede en libertad, como por ejemplo su cliente le ha confesado que es culpable, no sería ético revelar eso o revelar cualquiera de los secretos del cliente que usted conoce, incluso si revelarlos fuera necesario para evitar que un criminal horrible quede libre y posiblemente cometa más delitos. Sin embargo, según la ABA, es éticamente permisible violar la confidencialidad entre abogado y cliente si hacerlo es necesario para cobrar sus honorarios, por lo que si tiene una disputa con su cliente y él está tratando de no pagarle, si de alguna manera la violación de la confidencialidad le permite obtener el dinero que le debe, entonces puede hacerlo. Puede ser que sea moralmente más importante que se les pague a los abogados que se encarcele a los delincuentes violentos. He aquí otra hipótesis, ya sabe,
tal vez. La razón por la que la ABA tiene estas reglas es en realidad que las reglas éticas de la ABA están diseñadas para el beneficio de los abogados. Obviamente, sería de interés para un abogado si puede prometerle a su cliente que va a servir a los intereses del cliente independientemente de la justicia. Si tienes que decirle a tu cliente, mira, no voy a defender nada que considere injusto, entonces tus servicios valen menos y menos clientes acudirán a ti, por lo que a los abogados se les pagará menos, así que lo siento, ¿cuál es mi sugerencia? Una cosa que mi sugerencia es que cuando te des cuenta de esto, deberías darle menos peso a las reglas éticas aceptadas en la profesión jurídica. El hecho de que la abogacía del __ sea ampliamente aceptada en la profesión jurídica no debería tener mucho peso. Deberías estar dispuesto a ir en contra de la visión convencional. Porque las reglas éticas convencionales parecen estar sesgadas a favor de los intereses de los abogados. Está bien, eso es todo lo que tengo y creo que vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias, fue una sesión muy informativa y estimulante, y quiero decir, como dije cuando estábamos configurando esto, eso es algo de lo que realmente no hablamos mucho cuando estaba en la Facultad de Derecho. Si tienen preguntas, la audiencia puede hacer preguntas en el cuadro de preguntas y respuestas y en la parte inferior izquierda de la pantalla ya tenemos algunos alineados aquí. Joseph pregunta la otra cara de todo. Esto, si alguien no es culpable, pero parece realmente culpable y los abogados piensan que se está acercando, piensan que es culpable, lo que resulta en el no obtuvo una buena defensa debido a nociones preconcebidas, por lo que hay problemas en ambos lados del problema. ¿Cómo se concilia eso? No estoy seguro de haber entendido cuál era el problema o en qué se diferenciaba del problema anterior. Entonces quiero decir, ese es el problema, simplemente puede haber alguien que inicialmente parezca culpable y luego, pero no es culpable, y luego no puede conseguir un abogado defensor, ¿correcto? Sí, así que primero debes saber que debemos ser claros, que nuestro objetivo no es diseñar un sistema legal en el que ninguna persona inocente pueda ser condenada, porque la única forma de hacerlo es que nadie sea castigado en absoluto, por lo que tenemos que aceptar cierto riesgo de que las personas sean condenadas. De personas inocentes que son condenadas, está bien y hemos decidido que está bien condenar a alguien cuando se prueba su culpabilidad más allá de una duda razonable, pero no más allá de una sombra de duda, lo que sea que una duda exactamente razonable signifique que es correcto, por lo que podría haber alguna probabilidad de que usted sea inocente, aún así te condenan. Y ahora mi afirmación es que sí. Literalmente no puedes encontrar un abogado defensor que esté dispuesto a defenderte con buena conciencia. Entonces la probabilidad de que seas culpable, dado eso, es mucho mayor que la probabilidad de que seas culpable simplemente dado que un jurado juzga que su culpabilidad fue probada más allá de toda duda razonable. La razón por la que digo esto es que creo que los abogados defensores están fuertemente predispuestos a favor de los acusados, más que los miembros del jurado, y recuerde que usted sabe que solo tiene que poder conseguir uno abogado defensor que representará correctamente, así que si realmente no puedes conseguir que nadie te represente porque pareces culpable, entonces la probabilidad de que seas realmente culpable es tan alta que está bien que simplemente te condenen. Eso es, creo que es una buena respuesta. Quiero decir, ciertamente hay muchos lugares en el sistema donde nunca será perfecto y nunca obtendrás un resultado perfecto, así que tenemos que hacer lo que podamos. Obtenga nuestro Randy. Pide que no se le pida al jurado que encuentre al acusado culpable o inocente, que solo deciden si el Estado ha demostrado su culpabilidad. Por lo que si asumimos que el tribunal o el jurado están completamente instruidos con respecto a uno, el deber del fiscal de probar cada elemento de este caso más allá de una duda razonable, y que el deber del abogado defensor incluye desafiar cada elemento del caso del Estado pero no incluye presentar ninguna evidencia
¿De a quién se le está mintiendo si cada parte hace bien su trabajo? Así que, supongamos que la defensa el abogado sabe que la persona es culpable, puede que esté mintiendo o no. Se supone que no debe mentir abiertamente, por lo que se supone que no debe decir cosas que sabe que son falsas, pero se le permite engañar intencionalmente, por lo que el abogado defensor podría estar engañando intencionalmente a la persona jurado, es decir, tratando de que el jurado infiera que la persona no lo hizo bien. Ahora se podría decir que no está tratando de hacer que el jurado crea que el acusado no lo hizo, solo está tratando de hacer que el jurado crea que el Estado no demostró que lo hizo. Está bien, pero creo que esto es como si imponer una multa realmente no importa. Así que aquí hay otro ejemplo que tengo. Ya sabes, digamos que está bien, entonces estás en la sala de descanso y uno de los empleados piensa que John robó sus donuts, vale, y sabes que es porque John tiene este azúcar en polvo en la cara y los donuts que desaparecieron de la sala de descanso, y está bien, y supongamos que dices, oh, deja a John en paz, sabes que no hay razón para hacerlo. Piensa que te robó tus donuts, sabes, solo porque tal vez tenía sus propios donuts. Eso es perfectamente razonable, está bien, pero supongamos que, de hecho, sabes con certeza que robó el donut porque lo viste sentir el punto, está bien. Y ahora dices, pero mira, no estaba tratando de engañar a nadie, ¿sabes? Porque solo estaba tratando de convencer a la otra persona sinceramente de que no sabía que John había robado las donas. Es cierto, no lo sabe bien, pero sabes. Creo que esa excusa lo haría. Realmente no funciona, creo que lo consideraríamos engañoso, ¿cierto? Si sabes la verdad, sabes, no deberías simplemente decir bien, no lo sabes, ¿verdad? No sabes que él lo hizo, sí. Realmente lo sabes. Lo hizo así, sí está. Aprobación de la defensa injusta se convirtiera en una ética dominante en la comunidad jurídica. ¿No crearía eso un mercado que recompense a los abogados con una moral relajada, causando una especie de situación de incentivos perversos e insertaría a un abogado imbécil aquí? Eso es necesario. Sí, está bien. Aquí tengo algunos buenos chistes de abogados, entonces, ¿cuál es la diferencia entre un abogado y un bagre? Bueno, uno de ellos es un pez que chupa escoria y el otro es un pez. Sí, una respuesta a tu pregunta, quiero decir, estoy tentado a decir y en qué se diferenciaría eso del status quo, así que quiero decir, parecerse, así que creo que la sugerencia fue si se acepta que el abogado nunca debe defender algo que considera injusto. Vamos a recibir un montón de abogados que tienen interpretaciones muy vagas de lo que es justo o injusto, o tal vez sean interpretaciones idiosincrásicas como personas que piensan que siempre es justo que la gente quede libre o lo que sea, está bien. Pero no estoy seguro de que sea mejor tener un grupo de abogados que tienen interpretaciones estrictas de la justicia, pero piensan que está bien simplemente perseguir la injusticia, como porque es mejor eso. Quiero decir, parece que tal vez el segundo grupo de personas tiene aún más ética, sí, puedo ver ese argumento, así que como abogado si tengo un cliente que sé que es culpable, digamos que el hurto menor con la injusticia de la defensa posiblemente sea superado por el bien moral, como hacer que el fiscal sea estúpido en la corte, bueno, sí, no estoy seguro de por qué se podría decir que eso es un bien moral. Bueno, simplemente asume que el fiscal es estúpido, sería bueno, quiero decir, sí. Es un fiscal realmente malo y de alguna manera vas a hacer que lo despidan, entonces tal vez, pero eso parece muy poco probable, así que lo más probable es que tal vez puedas. Esta vez lo avergonzaré, pero no afectará ningún otro caso, así que realmente no ves que se vaya a lograr un bien, así que uno de
Los problemas con la representación legal es que sabes, incluso en los casos en los que la persona no es culpable, el guerrero no tiene los detalles relevantes en el momento en que toma el caso y las personas suelen ser deshonestas con los abogados por diversas razones. A veces se avergüenzan de cuál es la verdad, incluso si no es algo injusto. Muchas veces a los clientes les mienten sus abogados y es una tontería y no deberían hacerlo, pero lo hacen. Cuando descubro que mi cliente es culpable en cualquier caso, puede que sea demasiado tarde para que encuentren una representación alternativa. Sí, es en ese momento irse. Bien. Es por eso que tienes que decirle al abogado, tienes que decirle al cliente desde el principio que te negarás a defender cualquier cosa que consideres injusta. Entonces, en ese momento, puedes decir, bueno, no voy a hacerlo. No. Sí, probablemente no deberías simplemente retirarte del caso por completo, pero podrías decir que sabes que no voy a poner a este testigo porque creo que miente o que no voy a decir que no creas que eres culpable ahora sí. Realmente deberías decir en la corte creo que él es culpable, no estoy seguro. Tal vez deberías hacerlo, estoy tan dado que en el conjunto actual de ética legal impuesta por los colegios de abogados estatales haciendo algo como decir en el tribunal que su cliente es culpable sería algo que podría provocar su inhabilitación. ¿Cómo deberían los abogados en ejercicio abordar esta idea si creen en su argumento? Usted sabe bien que probablemente sea demasiado pedirle al abogado que se inhabilite y, por lo tanto, su carrera. Saber cómo prevenir una injusticia en un caso particular no lo sé, usted sabe a menos que sea un caso realmente importante, por lo que podría ser que el abogado debería simplemente recurrir al caso en ese punto y eso podría resultar en un juicio nulo o algo así para que usted pueda negarse a participar sin saber sabotear explícitamente el caso. Creo que eso está permitido, así que digamos que aceptamos el argumento de que la defensa injusta es un mal moral similar a ser cómplice después del hecho, pero usted dijo que sabe que es una cuestión de política pública, no lo es. Una buena idea prohibirlo porque por lo que haría a los abogados en la posición que los pondría y en relación con el Estado. ¿No sería mejor hacerlo ilegal sino establecer la carga de la prueba tan alta como para hacerlo es casi imposible? Procesar algo como que puedan producir una grabación en la que el abogado habla de cómo sabe que son culpables, algo así, no lo sé, así que parece que esto implicaría introducir un estándar de prueba más alto que el ya sabes, alguno que se use en alguna prueba existente actualmente. Sí, mucho, supongo que sí. Probablemente no, sí, una manera de hacerlo sería usar un alto estándar aprobado para aquellos que no saben qué es un estándar de duda razonable. Entonces, una forma de hacerlo es limitar los tipos de evidencia que se pueden presentar a través de reglas de evidencia que usted conoce y eso generalmente se hace de la manera opuesta para que sea más fácil obtener condenas en ciertos tipos de casos, pero supongo que probablemente podría ser hecho, no lo sé, sí. Sí, no estoy seguro de no tener objeciones a eso de improviso, pero no estoy seguro de que haya un beneficio significativo para eso, así que si haces que la carga de la prueba sea lo suficientemente estricta, entonces simplemente no habrá ninguna condena, por lo que realmente no tendrán ningún sentido para la ley. ¿Está bien? Sí, está bien, creo que eso es razonable. Entonces Joseph pregunta y me dice que parece que hay muy pocos beneficios en cambiar el sistema ya que el resultado es
Similar. De cualquier manera, entonces, ¿por qué molestarse? No es realmente que esté proponiendo cambiar el sistema. Estoy haciendo una afirmación sobre la ética individual. Entonces, sí. Usted es abogado. ¿Cuál es la manera ética de comportarse correctamente cuando se enfrenta a un problema? Con un caso en el que sabes que alguien quiere que abogues por la injusticia, así que en realidad no estoy proponiendo que el gobierno haga nada. Solo estoy hablando de lo que debe hacer un individuo en particular y sabes cuál es el punto de eso. Sabes simplemente que no quieres ser una mala persona. Supongo que sabes que, como individuo, podrías tener una preocupación por no actuar de manera poco ética y no contribuir a la injusticia y lo sabes por la forma en que podrías pensar y tal vez esto sea parte de qué hay detrás de la pregunta. Podrías pensar que realmente no voy a hacer una diferencia significativa en la cantidad de injusticia que hay en el mundo porque si me niego a representar a algún cliente, él simplemente conseguirá a alguien más que lo representará y defenderá la injusticia. Sabes que probablemente serán igual de buenos, pero creo que hay algo que decir sobre negarse a contribuir a la injusticia, incluso si alguien más va a hacerlo, así que no deberías convertirte en el agente que provoca el resultado injusto. Mark pregunta: ¿no hay casi siempre cierta incertidumbre sobre si Klein es culpable? El abogado defensor es contratado para encontrar la mejor evidencia para la inocencia de sus clientes. ¿Qué podría estar mal al presentar la mejor evidencia encontrada, la mejor evidencia encontrada por alguien cuyo trabajo fuera buscar dicha evidencia es muy débil? De lo que esperaría e incluso reduciría la incertidumbre de la culpa en la mente de los jurados y juzgará bien. Muy pocas personas razonarán de esa manera, así que conoces a Tom cuando alguien te lo da. Un argumento a favor de X, es extremadamente raro que alguien reduzca su grado de creencia en X. Ahora, si las personas fueran perfectamente racionales, eso sucedería con bastante frecuencia. Ya sabes, cuando alguien te da un argumento a favor de X, dirías que sabes que ese argumento es más débil que esperaba que usted diera, así que ahora he bajado mi credibilidad, pero eso casi nunca sucede. ¿Qué podría estar mal con presentar la mejor evidencia que se haya encontrado bien? No creo que lo que hacen los abogados sea simplemente presentar información correcta. Creo que son algo así como tratar de conseguir. Están tratando de influir en el jurado o el juez para que decidan de una manera particular. Están tratando de influir en ellos, como sea que puedan. Una cosa que harán es intentarlo durante el jurado. En el proceso de selección, intente conseguir jurados que crean que son favorables para ellos, así que ya sabe, mire las características demográficas de los jurados y trate de probar, intente conseguir aquellos que creen que son mejores, intentarán apelar a las emociones del jurado y los prejuicios, pueden presentar argumentos que en realidad no creen que sean sólidos, pero que creen que el oyente podría pensar que son correctos, pueden cometer falacias que creen que serán aceptadas por el jurado o el juez, así que si solo estás presentando evidencia factual, ya sabes, tal vez eso no sea poco ético. Quiero decir, no estoy seguro de que puedas simplemente presentar los hechos correctos y, por lo tanto, hacer que alguien haga bien una caída en Francia, así que creo que eso, de hecho, puede ser poco ético, es en gran medida lo que son los abogados defensores aquí. Por cualquier medio, están tratando de elaborar una narrativa en la que la narrativa de culpa del Estado suena menos plausible que otra cosa o puede ser un grupo vago de algo más, un montón de otras posibilidades de lo que podría haber sucedido. Estado sucediendo, pero están tratando de introducir esa duda en el escenario y creo que si el abogado no tiene dudas, tratar de inducir a otros a dudar para que la persona culpable pueda quedarse congelada probablemente sea moralmente problemático. Sí, sí. Parece falso, cierto, parece deshonesto, ya sabes, y en cierto modo
Enfatizo nuevamente que la deshonestidad no es solo decir cosas que sabes que son falsas, sabes que también puede inducir a las personas a hacer inferencias falsas a pesar de que lo que dijiste era literalmente cierto. Otra pregunta interesante. Pero tenga en cuenta que aquí se presenta algo que no es sólido como si fuera un argumento legítimo en sí mismo, poco ético, y creo que las inferencias aquí son como incluso si lo sabes mientras defiendes a alguien que no es culpable o que es culpable de algo que no debería ser un delito. Así que no estoy seguro, no creo que eso sea ampliamente aceptado como una violación ética por parte de un abogado, pero creo que es una violación ética, que en general consiste en presentar un argumento que usted sabe que no es sólido, como si fue sensato y espero que la gente lo acepte. Eso parece poco ético, sin embargo, no siempre es poco ético, así que mentir no siempre es poco ético, así puede estar permitido mentir para evitar una injusticia, ¿verdad? Aquí hay un ejemplo, digamos que hay alguien que está siendo juzgado por posesión de drogas y mi opinión es que la posesión de drogas es perfectamente aceptable y nadie debería ser castigado por ello. Bueno, digamos que sé que el acusado es culpable porque sabes que estuve con él mientras fumaba droga y entonces me llaman al estrado de los testigos. Me piden que responda si nuestra canción fumaba droga y yo creo que es perfectamente aceptable que mienta. De hecho, podría ser obligatorio. Debería di que no, él no estaba usando eso y nunca lo viste con marihuana o lo que fuera y creo que lo mismo es cierto para un abogado. Estaría permitido que un abogado mintiera para evitar un resultado injusto, pero no está permitido mentir o de otra manera ver a las personas para lograr un resultado injusto, así que si sabes que tu cliente es absolutamente inocente, está permitido mentir, simplemente aplastar autos para atraparlos a todos. Creo que sí, mira, así que aquí tienes un ejemplo de que no es usar otro contexto, cierto, digamos que estás caminando por la calle con uno de tus amigos vestidos extravagantemente y te topas con esta pandilla de matones que atacan a los homosexuales. Cierto, y te preguntan si tu amigo es gay, bueno, y supongamos que sabes que el contexto es de tal manera que creas que si respondes que sí, lo van a golpear, está bien, entonces puedes decir que sí, que es gay, que no lo es, o que puedes negarte a responder. Supongamos que, de hecho, él es gay y sabes que debes hacer. Bueno, esto no es un dilema ético. Obviamente deberías mentir, solo decir que no, en realidad no lo es. Sabes que tiene 3 novias y 6 hijos. Lo que sea. Sé lo que quieras. Entonces está permitido mentirle a alguien que está a punto de perpetrar cualquier injusticia. Es que si la persona a la que le estás mintiendo es alguien que usaría una respuesta veraz como pretexto para causar un daño grave e injusto a otra persona, entonces es perfectamente aceptable mentirle a esa persona. Estoy particularmente dado que esa persona en realidad no tiene un derecho a saber la verdad, al igual que los matones, no tienen derecho a saber sobre la orientación sexual de otras personas. De manera similar, creo que si el Estado te pregunta si alguien, así lo sabes, volviendo a mi ejemplo de uso de drogas, el Estado te pregunta si alguien consumió drogas. Ellos no tienen ningún derecho a saber eso y si les dices sinceramente que la persona usa drogas, entonces lo usarán como pretexto para causarle un daño grave e injusto a esa persona, por lo que es totalmente aceptable mentirles y debería pensar tanto para un abogado como para un testigo. Creo que estoy de acuerdo en que esto hará que hablar con algunos de mis amigos abogados sea interesante durante los próximos meses, tal vez tenga algunas cosas que discutir en el bar. Bueno, esto ha sido excelente. Nos hemos quedado sin preguntas aquí. Gracias por presentar esta noche. Es una presentación realmente genial. Realmente creo que son solo novelas. No las he escuchado en ningún otro lugar y me alegro de haberlas escuchado aquí, así que
Gracias a todos por venir. Y espero que tengas una buena noche. Gracias y gracias por las buenas preguntas a todos. Gracias.